En primer lugar, agradecer a todos ustedes la presencia, agradecer a la profesora González Cubero la invitación a participar en esta jornada científica y además felicitarla por el éxito de la misma. El que nos encontremos aquí, me parece que he contado 8 profesores de la Universidad de Valladolid de departamentos y áreas de conocimiento muy diferentes. Hoy por hoy es todo un éxito, visto que siempre hay dificultades para montar cualquier cosa que abarque a más de 3 o 4 personas, ¿no? Me toca desarrollar dentro del esquema que Josefina ha trazado, pues yo creo que en ese símil con la historia, la prehistoria, es decir, los orígenes en torno a las primeras medidas que fueron, muchas gracias por el reloj, que fueron establecidas en torno a las medidas lineales, la línea recta y los ángulos. ¿Dónde damos aquí para pasar? Claro, la representación de la realidad siempre se ha acudido a la naturaleza, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la ciencia como de la historia del arte. Siempre en la naturaleza se encuentra todo. En la naturaleza no se encuentra una línea recta, o se encuentran muchas, pero son difícilmente identificables. Tampoco se encuentra un ángulo, aunque estarán probablemente todos los ángulos posibles. Estos son ideaciones o estrategias que nos trazamos para comprender fenómenos más complejos. Las primeras representaciones siempre han sido o bien idealizaciones en torno a visiones más o menos conceptuales o paisajísticas, los símbolos o los signos, o representaciones más basadas en los efectos que produce en el espectador, subjetivas, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento, por ejemplo, de lo que es una ciudad o un... ¿Qué te pasa? ¿Que estás nerviosa? No, te estoy escuchando. Es que me ha reñido 20 veces de que no me pase del tiempo. Me ha llenado de relojes y no me voy a pasar del tiempo. Hablaba de cómo representar, ¿no? Las primeras representaciones en las cuevas. Hay tamaño real, tamaño natural. Esto es una gran discusión. Las manos en negativo, el vacío de la mano con la pintura rodeando toda la mano. Escala 1:1, y hay una primera aproximación de una operación que hoy por hoy en cualquier escuela de arquitectura estamos realizando constantemente. El cambio de tamaño, la relación de proporción entre tamaños. O cuando se pinta el bisonte, ¿no? Ya no es 1:1, es 1:10 o 1:15 o 1:5, hay ya una relación proporcional, pero proporcional aproximada. No se ha medido al bisonte, espero que no, y se le haya reducido convenientemente con un factor de escala. Tenemos 2 extremos. ¿Cómo representar una ciudad? En la cultura sumeria, Babilonia, una ciudad pasa a ser dibujada con unas murallas, un círculo perfecto, hay compás ya, y esto es el siglo VII a.C., y la traza del río, del Éufrates, y las montañas. Es un ideograma, eso podría ser Babilonia o cualquier otra cosa. El otro plano era un beato, la representación del mundo. El mundo es todo, ocupa toda la lámina, todo el pergamino. Apenas un borde, pásame la anterior, sé buena chica. Apenas el borde es el mar, las proporciones están alteradísimas, el centro es el mar Mediterráneo, España es esta pico que hay ahí, toda la parte de India, Asia, etcétera, ocupa 3/4 partes del plano, Europa, Normandía, la Galia, Aquitania, etcétera, o África. Es decir, no hay ninguna relación formal. Hay una idea de ocupación de la totalidad de lo que ocupa, ¿no? Que es el pergamino. Pasamos. Ahí. Claro, medir es una operación útil y empieza siendo útil para según qué cuestiones. ¿Y cómo medimos? Una tierra que se tiene que trabajar o que se tiene que utilizar para construir, pues será en función de la capacidad. Y empiezan a establecerse medidas en función del tiempo. En los acres griegos o todas las medidas griegas están basadas en los tiempos de laboreo. O
en aproximaciones reductoras, ¿no?, de proporción, un plano de una casa, de nuevo una tablilla sumeria, o uno de los primeros instrumentos de medida, la cadena de agrimensor, que en el fondo es un múltiplo de n elementos que nos dan, sin más que desarrollarlo, igual que la cuerda con nudos de los barcos, que da lugar a la medida de los barcos, de la velocidad de los barcos. No, hemos dado la vez los dos. Esto da una profusión de medidas tremenda, además que locales, ¿no?, que en cada una de las sociedades se establecen, pero medidas que no son dependientes unas de otras. Es decir, para medir lo pequeño, las pulgadas, los codos, los palmos, los pies, la vara, ¿no?, que es la medida para los tejidos, que es el símbolo del alcalde, la oficina de pesas y medidas primeras, el ayuntamiento, donde se deposita la vara de medir, y es la que establece un primer control. Cada ciudad tendrá su vara, claro. No es lo mismo comprar 3 varas y media de paño basto de Béjar que 3 varas y media de finísima tela de seda de Catay, que sería carísima en aquellos años. O primeros instrumentos para medir lo grande, ¿no?, que es las distancias entre ciudades, las leguas, o estos curvímetros, que son aparatos que nos permitirán, rodando la ruedecilla, cómodamente medir, pues, largas distancias. Y medidas que perduran, ¿no?, como las pulgadas, que a pesar del sistema métrico decimal al que luego me referiré, pues seguimos midiendo en pulgadas nada menos que los televisores, o cuando vamos en avión, la altura en pies. En definitiva, toda esta profusión de medidas, con sus equivalencias y sus líos de transmisión entre unas y otras, una vara son 3 pies, pero 2 codos y pico, hablando del mismo sistema. En arquitectura la medida siempre ha sido el pie. El pie, porque era la unidad del material con el que medíamos el sillar de piedra o el adobe. Por ejemplo, en Padilla de Duero, aquí cerca, en Peñafiel, tenemos un yacimiento de época prerromana donde los adobes de la muralla, pues son 15, 30, 60. Esa proporción en centímetros más o menos, ¿no? Eso quiere decir que hay ya un pie, medio pie y múltiplos. Porque es el aparejo. A sobreponer un ladrillo sobre otro nos va a dar con la mitad un aparejo que va a hacer que la fábrica sea estable. Y además nos permite manejarlo con la mano. Es un óptimo. Hemos llegado a un sistema óptimo donde medida y pieza coinciden. No hay un factor de escala, es la realidad. La yarda, que todavía se sigue utilizando, por ejemplo, en el rugby, o aparatos para medir en función de estas necesidades, van a ir coexistiendo. Todo esto está todavía en nuestros días, pero hasta el establecimiento del sistema métrico decimal no tendrá fin esta profusión de oficinas locales de medida. Claro, el desarrollo de estos sistemas y la precisión en el dibujo van en paralelo. La precisión de la medida es la base de la ciencia, la observación del fenómeno y la cuantificación. Y eso hace que, por ejemplo, en el campo de la arquitectura, los dibujos sean de una precisión total. El factor escala es elemental, es lo primero que se nos enseñaba en las escuelas de arquitectura, a pasar del tamaño real a un tamaño escalado, ¿no? Para eso nos proporcionaban, pues, instrumentos de medida. Ahí vemos una serie de reglas en la que podemos, con el compás seco, de puntas secas, establecer la medida y, por lo tanto, la proporción a partir de la escala. Básico esto en todos los dibujos, el pitipié, que era el factor de escala, es decir, donde la realidad y el factor de conversión, la décima parte, la centésima parte, el 1/527, hay escalas rarísimas, ¿no?, por ejemplo, las de ferrocarriles. Y la unidad y las partes proporcionales. En este caso me parece que está dividido en 10. Veo mal, ¿no? En 100. El sistema métrico ya establecerá esas proporciones de 10 en 10, ¿no? Pero en los sistemas históricos o prehistóricos podemos asistir a bases más complejas, ¿no? Porque el número de partes enteras iguales era un bien en sí mismo, ¿no?, sobre todo de cara en la arquitectura a la optimización de los materiales.
Eso permite pues, dibujar con gran precisión plantas complejas, como estas fortificaciones tardomedievales o protorrenacentistas, donde los ángulos de la formación tienen que ver con son fortalezas de artilleras, ¿no? Están basadas en la mejor defensa frente a un ataque de artillería, que es otra de las cosas que ha hecho avanzar mucho el tema de las medidas, sobre todo por el empleo de logaritmos para los arcos. Uno de los mundos que nos va a dar grandes aportaciones al campo de la medida es la navegación. Si yo estoy en Palma de Mallorca, como este portulano del siglo XV establece claramente, y tengo que ir a Livorno o a Génova, ¿cómo llegar? Hasta entonces no me quedaba más remedio que hacer un cabotaje, es decir, ir por una línea de costa, de cabo en cabo, sin perder de vista la tierra, para no perderme en el proceloso mar, y llegar a mi puerto de destino. Pero con la brújula podemos hacer una derrota. La brújula nos va a marcar siempre una línea, la que une el barco, el piloto, con el norte. Es una línea que, por lo tanto, atraviesa la tierra. Si yo tengo el barco que llevarlo a otro puerto que no está precisamente al norte, lo que tengo que hacer es navegar apartándome de esa línea los grados que necesite, ¿no? Estoy descubriendo el ángulo. Eso es la derrota. El ángulo que forma la línea del norte con la línea que sería tangente a la trayectoria. La trayectoria es curva porque es curva la superficie de la Tierra, la tangente de mi rumbo y la secante que corta, que une mi barco con el norte, establecería un ángulo. Y con eso puedo navegar por todo el Mediterráneo, a pesar de las corrientes y los vientos y las tempestades, con ciertas garantías de llegar al puerto. Pasa. Claro, si tengo que ir a América, la cosa se complica. Y entonces surge el segundo punto importante, que es la latitud. Es decir, ¿en dónde demonios me encuentro? Y eso lo puedo lograr midiendo la distancia o la altura del Sol o de las estrellas, de la polar en concreto. Los primeros instrumentos son estas ballestillas, que es un instrumento es un elemento fijo, el central, que le coloco extendido el brazo más o menos horizontal a la línea del horizonte, la parte de abajo, y con el ojo haciendo línea, alineando ojo, ballestilla y sol en el alto. Luego calibro los dos extremos y obtengo una relación de proporciones. Ahí no mido un ángulo, ahí mido si estoy muy alto o muy bajo. Y eso me permite, con la brújula, la brújula me va a dar la dirección, la derrota, y la ballestilla me va a dar si estoy muy al norte o muy al sur. Más o menos permitió a un buen navegante como Pinzón regresar de América directamente a Palos de Moguer, y a un navegante menos avezado como Colón despistarse un poco y llegar a la Coruña. No, el astrolabio viene a ser el primer medidor de ángulos. Eso se coloca verticalmente, es una ballestilla que ya mide el ángulo directamente, y entonces hoy seguimos midiendo la latitud en tantos grados norte, tantos grados sur, ¿no? El instrumento fija ya unas coordenadas, cualquier punto de la esfera terrestre le podemos fijar entre la latitud y la longitud, que vendrá más tarde, que es el plano del ecuador, el que nos establece una línea divisoria, y el cuadrante será ya un elemento mucho más simple, que es una plomada ya con el arco, que nos va a medir el ángulo directamente en función de la altura del Sol. Claro, el Sol hay que medirlo siempre a la misma hora, y saber que el Sol en verano y en invierno, depende de dónde estemos, tiene alturas diferentes. El instrumento complejo será el sexante. Esto ya es del siglo XVI y posteriores, el que tenemos aquí es más tardío, que es un sistema que permite medir ángulos horizontales y verticales. Nos mide la derrota y nos mide la altura de los astros, si lo ponemos vertical o horizontal. Nos basamos en un sistema de espejos para poder relacionar las distintas visiones, que será la base de teodolitos, es decir, bueno, pasa que están aquí el grafómetro y teodolitos, que serán instrumentos ya aplicados directamente de estos conocimientos de la náutica a la medición de, pues, por ejemplo, esa torre de Sebastián Fernández Medrano,
o la aparición del portaángulos como ya elemento autónomo que permite pasar al dibujo con precisión las líneas con los ángulos que hayamos podido medir con los teodolitos en un levantamiento de un castillo, una precisión. La Ilustración en el siglo XVIII llegará a establecer ya unos sistemas rigurosos de medida, pretenderá acabar con todas las oficinas locales. Hay un primer ensayo, precisamente en la Revolución Francesa, de establecimiento del metro. El metro se adoptará universalmente, salvo en los países que siguen con los sistemas métricos basados en varas, yardas, etcétera, etcétera, o pulgadas, ¿no? Pero que, en definitiva, establecerá unos códigos y unas necesidades de la universalización de los sistemas de medida tanto las bases como las instrumentaciones. Un segundo, ya antes citabas a los jesuitas, en el 18 los jesuitas arquitectónicamente toman una decisión revolucionaria, que es todas las fundaciones han de ser autorizados los planos por la Casa Madre, que está en Roma. Y se pone al frente de la oficina de control de los proyectos arquitectónicos al profesor de matemáticas del Colegio Romano, de la Universidad de los Jesuitas. Hasta tal punto era importante la precisión y la regularización de las medidas que todos los edificios de los jesuitas, fundaciones en América, Asia, etcétera, los proyectos han sido visados y supervisados. Bien, ese afán es mucho anterior, como la propia historia. Ya en el siglo I antes de Cristo, este hallazgo arqueológico en un naufragio del mecanismo de Antiquitera nos habla de la necesidad de esa precisión en las medidas. Sobre la utilidad del mecanismo todavía se sigue discutiendo según los grupos de investigación, pero todo hace indicar que es un instrumento que permite reproducir movimientos de los astros. Y no por el placer de saber cómo se mueven los astros, sino probablemente por la necesidad de precisar las líneas de navegación. Esto nos da otro tipo de medidas, ¿no?, que son un poco las que no hemos traído hoy en la prehistoria, que serán las del futuro, cuando las dimensiones sean macro, es decir, cómo mediremos las distancias entre sistemas estelares en el universo, o ya acudimos al año luz, bueno, ya le tenemos superado, como unidad de medida, es decir, de nuevo la utilidad del tiempo que tarda, o las otras medidas, ¿no?, las micro, ¿no?, el mundo de lo infinitamente pequeño, que tendrá otra necesidad de medida. Supongo que pasará como siempre, que tendremos varios sistemas que coexistirán unos con otros y que algún inglés se resistirá a cambiar, ¿no? Gracias. Nada.